Horacio Farnese era joven e ingenuo. Fue de los vástagos de Pierluigi aquel con quien mejor me entendía. En nada se parecía a su padre. Había logrado salvar su ducado de Castro de las acechanzas de Julio III, merced a la inteligencia de su buena madre, Girolama Orsini, que allí residía y que consiguió disculpar a su hijo de su entendimiento con el monarca francés. El pontífice mandó a Rodolfo Baglione ocupar en su nombre la Roca de Castro, pero su madre obtuvo que Horacio continuara gobernando el Estado, por lo menos simbólicamente, y que no perdiera el título de prefecto de Roma, en el cual había sucedido a su hermano mayor. Fue entonces cuando Horacio se concertó con Piero Strozzi ante las noticias de que Ferrante Gonzaga maniobraba para apoderarse de Parma, proponiendo en cambio la compensación del ducado de Sesa a Octavio Farnese. Horacio estaba a la sazón en Francia y desde allí se opuso gallardamente. Su viril actitud le valió que el Papa terminara reconociéndolo como definitivo señor de Castro, y eso lo dejó con las manos prestas para proseguir guerreando las órdenes del Valois. La carta que me dirigió y las confidencias de Caro y Madruzzo pintaban la situación sin exageraciones. Enrique II había recibido, en la sala de baile de Fontainebleau, con refinada suntuosidad una embajada de los príncipes alemanes convocados en la dieta de Augsburgo. La componían más de 100 caballeros, con el conde de Nassau a la cabeza. En mitad de la fiesta, los huéspedes expusieron la razón de su visita. Carlos V aspiraba a establecer hereditariamente dentro de su familia la sucesión del imperio e incorporaba las ciudades libres a sus dominios. Los alemanes lanzaban gritos descompuestos y mostraban los puños, mientras los franceses seguían haciéndose reverencias. Entre las pinturas de ese Giovanni Battista di Jacopo, llamado el Rozzo, de quien era huésped Cellini cuando lo conocía en la playa del Cerveteri. En el paroxismo de la vociferación teutónica, el conde de Nassau sugirió al rey Enrique que, si lo ayudaba, lo autorizarían a tomar posesión en forma provisoria de Metz, Tours y Verdun. Inflamado por los Guisa, el rey declaró la guerra. Dejó la regencia a Catalina de Medici y avanzó sobre Alemania. Muchas ciudades, entre ellas Metz, cayeron en poder del príncipe, en cuyas filas Horacio Farnese daba pruebas constantes de arrojo. Otras, como Estrasburgo, temerosas del éxito excesivo y calculando que no les convenía eludir un amo viejo para entregarse a un amo joven, le cerraron las puertas y la campaña concluyó con resultados harto halagüeños para Francia. Los Guisa, de Guilleux, sacudían el siglo con el estruendo de su nombre. De pequeños segundones de Lorena se habían convertido en los primeros señores del país. Decía Horacio en su carta que ningún prelado podía compararse con el cardenal, hombre voluptuoso, de espíritu raramente fino, colérico y superficial, para quien las trabas morales no existían, que había sucedido a su tío, cardenal como él, en todas sus increíbles prebendas, y era a un tiempo arzobispo de Narbona, de Reims, lo era desde la edad de 9 años, y de Lyon, obispo de Valence, de Verdun, de Luçon, y de abad de Cluny, de Marmontier, de Saint-Ouen, de Fécamp. Su hermano Francisco, el gran guerrero a quien adoraban los parisiens, el Balafré, famoso por la terrible cicatriz de lanzazo que, entrándole sobre el ojo derecho, pasó entre la nuca y el occipucio, gobernaba con él a Francia. Habían casado a un hermano con una hija de Diana de Poitiers, la favorita, para asegurarse la intimidad protectora de la alcoba regia, y a una hermana con el rey de Escocia. La avidez de estos descendientes de 8 razas soberanas, entre cuyos antecesores se contaban los monarcas de Anjou, aspirantes a la corona de Nápoles, cuyo recuerdo los atormentaba y exaltaba, la loca ambición de estos Guisa turbulentos y encantadores que colocaron los aguiluchos de plata, los aguilones de la casa de Lorena, por encima de los lices de Francia. Entusiasmaba a Horacio Farnese, que no en vano era hijo de su padre. Lo fascinaba la forma en que se habían abierto paso a codazos y a sonrisas hasta las primeras posiciones, dejando atrás a los príncipes de la sangre, aún a los iracundos Borbón. Eran bellos, graciosos, inescrupulosos, audaces, célebres por la transparencia de su piel y por su capacidad amatoria. Francisco triunfaba en las batallas y Carlos en las intrigas de palacio. Entre ambos, el tímido rey se eclipsaba y se sentía seguro a la sombra de Diana de Poitiers, que hubiera podido ser su madre. Horacio Farnese, encandilado, seguía sus banderas y al amparo de esas banderas, de esos aguiluchos flameantes, me escribía como había escrito a otros parientes, urgiéndome para que lo socorriera, para que le facilitara hombres y dinero, porque la próxima campaña lo exigía. El rey de los romanos, hermano de Carlos V, había firmado con los alemanes en nombre del emperador el tratado de Passau,
que les acordaba cuanto exigían. Los Habsburgo querían ganar tiempo, querían sobre todo recuperar las ciudades que Enrique II, con el título de vicario imperial, había incorporado a su corona, y era evidente que Carlos V marcharía sobre Metz, a defenderla, pues, a salvarla. Mis primos ardieron como antorchas cuando les di lectura de esa correspondencia. Gritaban, chisporroteaban, desenvainaban las espadas y corrían por la galería de los bustos, como si anduvieran ya entre gentes hostiles. Fueron ellos en realidad quienes resolvieron nuestra partida para la guerra, ellos y el clamor popular que vibraba en torno, y los retratos acusadores que me espiaban con aceros blandidos. Me trajeron el peto de plata con la osa anielada que vencía a dragones y grifos, grabada en el centro, y el casco ornado de heráldicas figuras, de rosas y sierpes de oro. Eran los que había ceñido en la ceremonia de mi boda, el día en que escolté a Julia en su carro alegórico por los campos fragantes. Me calzaron las espuelas, me tendieron el estoque, me revistieron delante de un espejo que sostenía Segismundo, parloteaban los tres simultáneamente, ajustando hebillas, desplazando metales. Yo los dejaba hacer como si se tratase de una fiesta de máscaras, y de hito en hito me observaba en la gran luna, grotesco, tortuoso, como un cantante wagneriano que avanzaba en la madurez y ensayaba vanamente, rodeado de desastres y empleados de la utilería teatral, ademanes bélicos. Pero esas armas no servían, así lo dije a mis primos. Una cosa había sido desfilar por la campiña alegremente, majestuosamente en medio de las mariposas y de las exclamaciones de los paisanos, y otra, muy distinta, era ir a la guerra. Orso, Mateo y Segismundo no cejaron en su empeño, arrimaron escaleras a los muros y bajaron de las panoplias las armaduras ancestrales. Retumbó el castillo con el estrépito de los guanteletes, de los cuernos, de las borgoñotas, de las rodelas, de las arneses, de los estandartes que se le escapaban de las manos y caían sonoros sobre las losas del piso, arrancando chispas. Los pajes amontonaban encima de los arcones la oxidada confusión de los hierros antiguos que pulían y lustraban. Nada me convenía, nada. Mis antepasados habían sido gigantes. Desaparecía como dentro de escafandras, dentro de sus corazas inmensas. Mis primos se miraban entre sí, espantados, y me miraban semidesnudo delante del espejo, flanqueado de heroicos fragmentos inútiles. Llegó entre tanto una segunda carta de Horacio Farnese. Había que apresurarse. Los dados habían sido arrojados y era imposible volver atrás. Comisioné pues a Mateo para que en Roma me adquiriera una armadura. Le ordené que hablara con Benvenuto Cellini, quien vivía en casa de Bindo Altoviti, del que había ejecutado un maravilloso busto que elogió Miguel Ángel. Le encarecí que ante todo le dijera que la reputación de esa escultura había alcanzado a mis oídos y que luego le pidiera que lo secundase en la tarea de hallar unas armas para mí. Mateo regresó al cabo de una semana. Traía la armadura más bella que he visto, tan soberbia, tan única, que pensé que con ella cubierto hasta la guerra resultaría agradable, porque gracias a ella la guerra se transformaba en una estética pantomima. En una alhaja de exquisitos metales, compuesta y diseñada por Julio Romano, discípulo de Rafael de Urbino, que se compró por milagro, merced a los buenos oficios de Benvenuto, pues Romano la destinaba a un príncipe que estaba fuera de Italia a la sazón, toda ella de acero pavonado, relevado espléndidamente y con labores de oro a la damasquina, ostentaba en la borgoñota, con perfil de casco beocio y visera y cubrenuca, relieves que representaban por un lado a Baco y Ariadna, y por el otro a Baco y Sileno, y en el crestón sátiros, centauros y ondinas, algo para atiborrar de ideas mitológicas la cabeza de quien la vistiera, para hacerlo sentirse parte de una enorme alegoría triunfal en la que el renacimiento y la edad de Aquiles convivían. En la rodela circundada por ondulante guirnalda, las frutas y genios, el artista había labrado el rapto de Helena. Fue necesario que el herrero de Bomarzo se diera maña para adaptar ese forro dedicado a un capitán magnífico, a un Nicolás Orsini, conde de Pitigliano, sobre mi hechura. Despiadadamente cortó, remendó, abolló, añadió, martilló, soldó en la espalda que se convirtió de lisa y armoniosa en un monstruoso paisaje lleno de altibajos. Fui con Silvio de la Fragua a fiscalizar la operación, y el rojo incendio de las ascuas iluminó para mí, en los relieves, una guerra diminuta en la que los faunos lidiaban con los héroes y en la que la muerte de los adolescentes desnudos lograba una trágica nobleza. Mateo arguyó que la destrucción del espaldar, tan bufonescamente sustituido por feos costurones, carecía de importancia porque aquel lado se ocultaría bajo mi capa verde. Por fin me probaron la burilada defensa, y confieso que no me hizo mal efecto. Tanto fulgía su esplendor,
y que cuando me cubrí la cabeza con el casco en el que Baco, Ariadne y Sileno estiraban sus cuerpos felices y fijaron en el crestón las plumas con mis colores, y cuando levanté el homérico escudo a punto estuve de caer en la trampa de la adulación de mis primos, de Messer Pandolfo, de mi intendente, de Fabio, de Violante, de las fáciles señoras y de los muchachos logreros que me circundaban y que prorrumpieron en manifestaciones de asombro y en aplausos, asegurando que parecía un nuevo Héctor, un nuevo Áyax, un nuevo Agamenón. Era un Áyax pequeño, jorobado, de manos tan finas que su pulcritud surcada por las venas celestes contrastaba con los gavilanes del espadón, como si no fuera yo quien lo gobernaba y blandía, sino él quien me había cogido los dedos frágiles con su garfio rapaz. Los primos Orsini se armaron en la buena de Dios, juntando despojos. Ellos mismos se encargaron de reclutar la gente que me acompañaría. Muchos de los bravucones estropeados que recogimos por los caminos y que juraban con blasfemias soeces que jamás volverían a arriesgar el pellejo en los campos de batalla, se nos sumaron. Antes exageraban para mover mi caridad, las ronqueras, las toses y los suspiros. Ahora hinchaban el pecho y lanzaban doquier unas miradas furiosas. Mandé que supieran sus andrajos en lo posible. Algunos los vi ataviados con ropas viejas de Maherbale, de Chirolamo. Hasta salió a relucir en un último avatar incalculable un jubón muy traído del cardenal Franciotto. Cuando estuvimos pronto me despedí de mis hijos y de Julia y me desgarré de Bomarzo. Me sujetó el estribo al montar Horacio Orsini, recién venido de Florencia. Era demasiado niño todavía para que lo llevase conmigo. Sus ojos oscuros reverberaban en la sombra y se me apretó el corazón, porque con ese mancebo débil Bomarzo decía adiós al duque que, como tantos otros de su estirpe, en el andar de los siglos se confiaba al misterioso azar de la guerra. Atravesamos Italia. Mi prestigiosa armadura iba en un mulo cubierta por un grueso tapiz. Como ese tejido se había rasgado en el lugar donde pendía el casco como una ánfora resplandeciente, se diría que viajábamos custodiando un tesoro hacia las tierras del rey cristianísimo. Era el albardero hermoso, aquel que compartió el lecho de Violante la semana de mis bodas después del duque de Urbino y que le dejó una marca en el cuello y que más tarde, cuando Porcia se distanció de Silvio de Narni, fue su amador también, antes del duque de Muñano. Iba con nosotros. Andaba abrazado como a una voluptuosa mujer un largo laúd y de vez en vez nos cantaba unos versos apasionados en los que los émulos de Marte se despojaban de los yelmos y las cotas y gozaban de las ninfas jadeantes entre armas esparcidas. Yo lo oía desganado, remoto. La armadura negra y oro me parecía el cadáver de un rey y nosotros su pobre séquito fúnebre. ¿Dónde quedaban las prodigiosas aventuras de Ariosto, la pompa de las comitivas marciales, la cabalgata de los reyes magos de Benozzo Gozzoli? El recuerdo de mi padre, de Hipólito, de Medici, de Abul, quien nos observara pensaría en una corte de pordioseros, de bufones, pues ni siquiera el fiero parche de Segismundo, ni la postura garbosa de Orso, ni el centelleo de las partesanas y los mosquetes, ni tantos ojos como brasas conseguían relevar la melancolía que brotaban de mi presencia taciturna. Sólo la armadura de Julio Romano y la voz del alabardero, trémula de portentos y de fábulas, nos comunicaban de tanto en tanto su atmósfera de lujo y fantasía. Me dolía apartarme de Bomarzo, de mi gabinete, de los alambiques de Silvio. Para esta indecisión, para sentir en la boca este sabor amargo, había provocado tantas muertes estériles. ¿No hubiera sido mejor que mis hermanos encabezaran con su ufanía la tropa? ¿Dónde estaba, dónde se escondía mi gloria, la gloria personal, particular, especial de Pierfrancesco Orsini, duque de Bomarzo, la gloria rara y mía que me justificaría ante los demás y ante mí mismo? La había buscado en un manuscrito indescifrable y en un poema penoso, y ahora la buscaba en una guerra triste hacia la cual no me atraía ninguna vocación. ¿Existiría en verdad? ¿Existiría esa gloria? Entrecerraba los ojos y, medio dormido, flojas las riendas, escuchaba al hermoso alabardero que describía las piernas desnudas de las ninfas, escapando como peces blancos entre el reflejo metálico de las armas que espejeaban como un agua fría y azul.